A veces, la verdad se oculta tras puertas selladas por el tiempo y la esperanza en corazones que ya no esperan. En una sinagoga olvidada, una mujer sin hijos custodiaba sin saberlo la memoria del Verbo. Yahshua llegó no para enseñar, sino para encender el milagro dormido en un alma buena y solitaria. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. La historia de Moisés. En la sinagoga llamada de Nehemías ocurrieron cosas muy interesantes, pero no menos importantes para el hombre luz, que solo buscaba la verdad y el bien. Era el propietario, cuñado de Esdras, el sacerdote esenio que ya conoce el lector, por lo cual Yahshua fue recibido allí con grandes consideraciones. La hermana de Esdras, Ogla, era la menor de la familia, pero ya estaba en edad madura y lloraba siempre, llena de tristeza, porque la naturaleza le había negado la maternidad. Deseaba tanto ver continuada su vida en un ser de su sangre, un hijo o hija que cerrase sus ojos al morir y que perpetuase su nombre y su raza. Esdras había vivido en celibato constante y sus otros hermanos habían perecido en los motines populares en los días trágicos de Judas de Galaad y sin haber dejado hijos. Por su amor a la ley de Dios enseñada por Moisés, este matrimonio sostenía la antigua sinagoga fundada por sus lejanos antepasados y derramaban la piedad de su corazón sobre todos los necesitados que llegaban a su puerta. Mardoqueo y Ogla eran, pues, justos ante Dios y ante los hombres. A su sinagoga habían llegado, hacía 22 años, 3 viajeros de lejanas tierras, buscando las profecías de los videntes de Israel sobre el Salvador del mundo que había de nacer, y habían tomado apuntes de los viejos pergaminos que ellos guardaban como escondidos tesoros de su archivo milenario. Ellos les habían hablado de una misteriosa y diáfana luz que a cada uno le apareció en su lejano país, cuando una decepción profunda de todas las filosofías y de todas las ciencias les llevaba a desear la muerte antes de verse envueltos y arrastrados por la vorágine de egoísmo, iniquidad y miseria que ennegrecían toda la tierra. Les aseguraron que había nacido el Salvador, pues que las profecías de Israel estaban de acuerdo con las de todos los inspirados de otras escuelas y de otros países. Pero Mardoqueo y Ogla no oyeron hablar nada más sobre el particular. Su hermano Esdras les decía siempre: cuando suene la hora del Señor para vosotros, ¿le veréis acaso en vuestra misma casa? Y en esa larga estadía de Yahshua en Jerusalén, y ya llegado a su mayor edad, juzgó Esdras que era la hora del Señor para el misericordioso matrimonio, que jamás se recogiera en su alcoba sin haber hecho una obra de misericordia con el prójimo. Os traigo un joven profeta que colmará de dicha vuestra ancianidad cercana, les dijo Esdras cuando llevó a la sinagoga a Yahshua. Con tal presentación ya comprenderá el lector que no hubo puerta cerrada para el joven maestro, y que Mardoqueo y Ogla le abrieron de par en par el viejo archivo de madera de olivo, que pasaba años sin abrirse para nadie. Allí encontró los datos necesarios para llenar los vacíos,
las lagunas que había encontrado en los viejos relatos de los santuarios esenios. El archivo de la sinagoga de Nehemías era casi tan importante como el archivo de Ribla, y con ambos se podía muy bien continuar la historia de la evolución humana, desde la desaparición de las antiguas civilizaciones lemúrica y atlante hasta la hora presente. Qué grandiosa noticia tenía Yahshua para sus maestros esenios y para sus 4 amigos doctores de Israel. Y cuando él registraba el archivo, veía ante sí, como una humilde sierva, a Ogla, sentada en un tapiz sobre el pavimento, contemplando silenciosa a aquel joven profeta, que le recordaba las visiones de arcángeles de oro y nieve que más de una vez había visto en su sueño. Ogla, le dijo un día el maestro, mientras ella le ofrecía un vaso de jarabe de cerezas con pastelillos de almendras hechos por ella. Observo que hay gran tristeza en tus ojos y quiero saber el motivo. Ella se ruborizó y le contestó: si tuvieras 20 años más te lo diría, pero eres casi un adolescente y no me comprenderás. Él se quedó mirándola fijamente mientras iba bebiendo el jarabe hasta el fondo del vaso. Tú padeces, le dijo, porque deseas un hijo que no te fue dado en la juventud y ahora lo crees un imposible por la madurez de tu edad. ¿No sabes que la naturaleza obedece a Dios cuando Él lo quiere? ¿No sabes que Elizabeth, prima de mi madre, tuvo un hijo cuando tenía 60 años y hoy es un joven maestro de divina sabiduría? Ogla, madre buena de todos los desvalidos, antes de 1 año te nacerá un hijo que llenará con la luz de Dios los siglos que han de venir, y yo te lo digo en nombre de aquel que me ha enviado a la tierra. Tú eres el Mesías Salvador del mundo, gritó Olga, el que me anunciaron los viajeros de lejanas tierras, porque he visto sobre ti la luz misteriosa que les guió a ellos. Como lo dices, así es, bendita mujer, pero guarda el secreto y no lo digas hasta que haya nacido el hijo que yo te anuncio. Di a tu marido que me llevo hoy este papiro escrito por Caleb, hijo de Jefone, para sacar una copia y de aquí a 2 días devolveré el original. Y salió dejando a la mujer embargada de un gozo tal que no le cabía dentro del pecho. Su marido era tejedor y durante todo el día se hallaba entre los telares dirigiendo a sus numerosos jornaleros. Estaban terminando un inmenso velo blanco de finísimo lino para sustituir al que cubría el Sancta Sanctorum del templo, que había sufrido la acción de la llama de un cirio desde un candelabro. ¡Admirable coincidencia! Ese velo fue el que 11 años más adelante se rasgó de arriba abajo la tarde trágica de las tinieblas que cubrieron la tierra, cuando Yahshua, Hijo de Dios, expiraba sobre la montaña del Gólgota, sacrificado por la maldad de los hombres. El papiro que Yahshua encontró en el viejo archivo de la sinagoga de Nehemías era como una colección de relatos de la muerte de Totmés I, de la 17ª dinastía de los faraones que reinaron en Tebas, y que fue el que acogió benevolentemente a los descendientes de Jacob por amor a su hijo José. Los 3 faraones Totmés y los 4 Amenofis, con la célebre reina Hatasú, dejaron engrandecerse y prosperar al pueblo hebreo, en el cual encontraron especiales condiciones para la agricultura y la ganadería. Fue a la llegada de los Ramsés en la 19ª dinastía, cuando los israelitas fueron declarados esclavos condenados a los más duros trabajos y perseguidos bárbaramente en sus bienes y en su vida. Y después de esta especie de prólogo, el amarillento pergamino, ya carcomido en sus bordes, comenzaba a relatar el origen de Moisés. Nota de la autora. En la obra Moisés, el vidente del Sinaí, de la misma autora, podrás conocer la vida íntima de Moisés,
el genial taumaturgo legislador, tan desfigurado a través de los siglos y de las deficientes narraciones confeccionadas casi siempre a base de tradiciones orales. No solo despertó un vientre estéril, despertó un linaje, una promesa, una historia olvidada escrita en papiros dorados por la eternidad. Porque cuando el Cristo abre un archivo, no busca datos, activa memorias. Y cuando toca una vida, germina el futuro. La historia de Moisés no comienza en Egipto, comienza cuando un alma se atreve a recordar. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo La historia de Moisés. La sinagoga de Nehemías simboliza el santuario del alma fiel, un espacio que, aunque silencioso y olvidado por el tiempo, sigue custodiando llaves sagradas. Representa también la matriz espiritual donde se conserva la memoria luminosa del linaje profético. Ogla encarna a la Madre Universal estéril en apariencia, pero fértil en compasión. El arquetipo de la humanidad buena y amorosa que aún no ha dado a luz su potencial sagrado. Su maternidad milagrosa es símbolo de la fecundidad divina cuando el Verbo toca. El archivo de olivo es símbolo de la sabiduría sellada, la memoria dormida de las civilizaciones solares que aguardan al Cristo para ser despertadas, como en otros capítulos. Abrir el archivo es abrir también el alma planetaria. El papiro de Caleb conecta con una cronología concreta y luminosa de Egipto, la era de los Totmets y Amenofis, durante la cual el pueblo hebreo fue respetado, floreciendo en agricultura y ganadería. Esta etapa refleja un tiempo de alianza espiritual entre culturas solares. El giro hacia la esclavitud bajo los Ramsés ilustra una caída de conciencia, el paso de una civilización que honra lo divino a otra que domina y oprime. En términos esotéricos, se trata del pasaje del alma libre a la psique aprisionada por el ego estructural. La mención del velo del Sancta Sanctorum, tejido por Mardoqueo, y que años más tarde se rasgará en el Gólgota, actúa como conector vibracional entre los hilos del tiempo, anunciando el momento en que los velos del templo interior también serán desgarrados por el amor crístico. Puente con la historia sagrada del capítulo La historia de Moisés. Este capítulo sella una de las conexiones más significativas de la obra, el Cristo como restaurador de linajes olvidados. Al hallar el relato de Moisés en un papiro sepultado bajo siglos de polvo, Yahshua no solo recupera información, restaura una continuidad vibracional entre iniciados solares. Así como Moisés fue rescatado de las aguas del Nilo, Yahshua rescata aquí su historia de las aguas del olvido. Así como Moisés guió un éxodo externo, Yahshua guía un éxodo interior de regreso al alma libre y luminosa. Así como Moisés recibió la ley en el Sinaí, Yahshua revelará la ley viva desde el monte del Gólgota, no en tablas, sino en su corazón abierto.
porque hay historias que no comienzan con un nacimiento, sino con un despertar. Y cuando el Cristo abre los archivos del alma, todo lo que creíamos perdido comienza a latir de nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo, Un papiro de Salomón. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.